Continuamos en Proeconomía y Finanzas, estamos con Humberto Colmán. Doctor, le quería consultar, este año se tiene una perspectiva, perdón, para el año 2023 se tiene una perspectiva diferente al 2022 con el agro. Esto tiene sus efectos no solamente en el agro mismo, sino también en otros indicadores de la economía. Con el agro fuerte, exportando en los niveles normales, también se va a tener un mayor ingreso de divisas. Esto podría tener su efecto en el tipo de cambio. En este punto, ¿qué perspectivas se tienen para el año que viene? Sí, bueno, hay que recordar que el Banco Central tiene un esquema de metas de inflación, ¿no? Tiene un objetivo inflacionario. Por otro lado, en cuanto al tipo de cambio, nosotros no tenemos un objetivo, el tipo de cambio fluctúa de acuerdo a las condiciones de mercado. Claro que eso implica que el tipo de cambio puede verse afectado por cosas como las que señalaste, ¿verdad? El efecto de una balanza comercial más favorable o más ingreso de divisa eventualmente puede afectar, que es un poco lo que pasó este año, ¿verdad? Para recapitular y recordar que el año pasado, allá por fin el año pasado, inicios de este año, cuando se iba confirmando esta sequía, eso generó un impacto en expectativas, en sentimiento, en demanda de dólares, que se sintió muy fuerte a comienzos del año y con una cotización que llegó a los 7.100, 7.200, niveles que están más o menos hoy día, ¿verdad? Pero luego durante el año fue bajando, retrocediendo. Así que más allá de que el sector agrícola es un sector mayormente dolarizado en cuanto a sus ingresos y costos, finalmente ese margen o excedente que deja cuando tiene un buen año de producción, exportación, llega al mercado financiero, y así también cuando tiene un mal año, ese excedente no llega y puede tener efectos directos o indirectos también, en el sentido de que, bueno, si veo que hay un mal año agrícola y va a subir la cotización, quizás me posiciono en dólares, pero al revés, si hay un buen año agrícola y entonces la perspectiva es que el tipo de cambio quizás baje, entonces, bueno, hay menos posicionamiento en dólares, ¿verdad? Entonces, eso puede eventualmente afectar. Es difícil de anticiparlo y proyectarlo porque es una de las cosas más difíciles de hacer en economía, es saber hacia dónde se va a mover la cotización. Y en ese sentido, otro factor importante es cómo está el dólar a nivel internacional, ¿verdad? Este fue un año donde vimos, con la suba en la tasa de interés en los Estados Unidos, un fortalecimiento del dólar a nivel internacional muy importante, que en algún momento del año llegó a apreciarse como un 17%, estoy hablando en el mundo, eh, y ahora está, digamos que volviendo hacia niveles más o menos de mediados de este año. Entonces, hacia adelante un poco también depende de eso, ¿verdad? Hacia dónde va el dólar a nivel internacional. Los factores domésticos también pueden afectar, así que se va a ir evaluando, pero como te decía, finalmente el Banco Central no tiene un objetivo, tipo que interviene sí en el mercado algunas veces, especialmente en su carácter de agente financiero del Estado, como el Ministerio de Hacienda cuando hace emisiones de bonos, toma préstamos y trae ese dinero, esos dólares a la economía. El Banco Central se los cambia, entonces acumula reserva en algún momento que la idea es que tiene que devolverlo más suavemente hacia el mercado, y ahí vienen esas intervenciones o ventas de dólares que hace el Banco Central muchas veces en ese su rol de agente financiero, que lo que se llama también operaciones compensatorias mayormente, ¿verdad? Las reservas justamente fueron un instrumento que se fue utilizando durante el año, tal vez en mayor medida que en el año 2021, en el año 2020. Sin embargo, tenemos todavía niveles sólidos de reserva, doctor. Tenemos un alto nivel de reservas internacionales, alrededor de los 9.500 millones de dólares. Esto en parte obedece por lo que decía antes, ¿verdad? La inyección de divisas que hace el Estado, también excedentes temporales de la tesorería, o también lo que tiene que ver con las reservas bancarias, ¿verdad? Así que eso le da como, digamos, cierto margen también de maniobra al Banco Central, pero como ya te decía, mayormente el Banco Central lo que hace son operaciones compensatorias. Y si hablamos de la reserva, como quizás mencionar también que este escenario de suba en las tasas de interés afectó los rendimientos de las inversiones de las reservas internacionales, que ha tenido una transición en estos últimos tiempos. Algunos recordarán que mayormente estos recursos se invertían en depósitos en el Banco Internacional de Pagos, pero luego esta gestión fue mejorando, y
hoy día tiene una mayor inversión en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pero también hay otros instrumentos de renta fija, bonos de otras entidades, inclusive de Europa. Pero y cuando suben las tasas de interés pasa que, si bien es cierto, vos podrías en cada mes cuando renovas tus inversiones ganar un poco más de intereses, aquellas otras tendencias que tenés cuando sube la tasa de interés, el precio de esos títulos cae. Entonces, este año lo que estamos viendo es una disminución en los rendimientos cuando se toma en cuenta el efecto de los precios del activo en particular, aunque hacia adelante se espera que esto vaya a tener un mejor rendimiento. Entonces sí, tenemos niveles de reserva más altos o suficientemente altos actualmente, ¿verdad? El Banco Central hizo algunas modificaciones o nuevas inversiones justamente en este tema de las reservas, doctor. Sí, el Banco Central tiene un esquema moderno de administración de reservas, una política, un comité de inversiones que aplica esa política. Tiene lo que se llama un esquema de indexación mejorada, en donde se van siguiendo una cartera, o digamos que referente de inversiones. Y los objetivos son los de siempre: seguridad en primer lugar, liquidez para solventar las transacciones que requiere la economía en cuanto al comercio, pero también, por supuesto, seguridad, liquidez y rentabilidad en último lugar en realidad. Así que en función a eso se va definiendo, y hoy día tenemos, como decía, mayormente títulos de renta fija, bonos del Tesoro de los Estados Unidos en las inversiones. Doctor, haciendo una suerte de resumen de muchas de las cosas que estuvimos hablando, el panorama para el año 2023 finalmente va a estar muy influido también por todo el contexto internacional, pero las herramientas o el escenario interno que se tiene para nuestro país es mucho más favorable. Se tiene un rebote que tiene su incidencia dentro de lo que sería el crecimiento económico para el año 2023, pero también es ya la expectativa de una recuperación, de que empiece un proceso de mejor pasar para la economía paraguaya. Sí, ojalá que sea así. Como decíamos antes, creo que hay varios indicadores que van en ese sentido. Eh, una recuperación del sector agrícola, una perspectiva mejorada en cuanto a la calificación soberana, un buen ambiente de negocios, un proceso de disminución en la inflación que podría llevarnos hacia adelante a una baja en las tasas de interés de vuelta. Entonces todo esto va configurando un escenario propicio para que quizás un nuevo gobierno con un plan definido lo antes posible siente las bases de un proceso de recuperación, digamos que sostenida, que no sea solo del año 2023, sino que dure unos cuantos años, tomando en cuenta lo complicado que fueron estos últimos años, ¿verdad? Ojalá podamos tener un proceso de crecimiento que se sostenga y que permita de vuelta retomar esa senda de disminución de la pobreza, de mejora en las condiciones sociales. Y para eso va a ser muy importante también, como decíamos, seguir con un proceso de cambios, de reformas que requiere este país. eh, eh, como decíamos, que mejore la formalidad, que mejore la productividad y, bueno, los ingresos finalmente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos contar con usted nuevamente. No, es un gusto para mí. Muchas gracias. Aprovecho para desearles felices fiestas a todos. Muchas gracias.